aquí a lo que conocemos como la Semana Santa, de aquí a que celebramos la fiesta de los panes sin levadura, y la fiesta de la Pascua y la fiesta de las primicias, que hemos aprendido mucho en años pasados acerca de ello. Y estamos iniciando una serie que se llama Rescate. El rescate y todo lo que el rescate de Dios a nuestras vidas implica. Cuando hablamos de este proceso acerca de la salvación, la soberanía de Dios, el obrar de Dios o el mover de Dios en este tiempo, en nosotros y entre nosotros, existen dos vertientes teológicas que han intentado resolverlo, entenderlo, plantearlo, y de ahí se derivan un montón de denominaciones cristianas que conocemos. Seguramente aquí entre nosotros sabemos algunos pensamientos que divergen, que no necesariamente van parejitos, y mi intención no es generar un debate ni tampoco una crítica, sino que a la luz de la Escritura podamos ir teniendo comprensión, entendimiento y a la vez convencimiento del obrar de Dios. Quiero aclarar que este debate que existe viene sucediendo desde el primer siglo, así que no lo vamos a resolver hoy, no lo vamos a resolver en un sermón, pero sí vamos a sentar algunas bases claras que nos permiten o nos ayudan a entender esta salvación tan grande que el Señor ha hecho por nosotros y en nosotros. Estos dos movimientos los podríamos conocer, entender o interpretar como el calvinismo y el arminianismo. Sé que son palabras medio raras, a lo mejor algunos sí las conocen, las dominan, las entienden, otros no. No voy a profundizar mucho en ello, pero vamos a prácticamente estar poniendo a pique una y otra a la luz de la palabra a lo largo de toda esta serie, esta serie que se llama Rescate, y vamos a intentar entender ¿qué es lo que nos dice la Escritura acerca de estas cosas? Por ejemplo, voy a mencionar solamente los 5 puntos básicos que defiende una y otra, y todo esto tiene que ver con la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre y el obrar de Dios en nosotros o el obrar de Dios en las personas, ¿ok? No voy a decir qué denominaciones pertenecen a una o a otra, porque la intención no es como decir, yo pienso así o yo vengo de esta corriente, sino que la Escritura revele hacia nuestro corazón. El calvinismo, por ejemplo, ellos defienden la idea de que existe una depravación total, versus el arminianismo, que defiende la depravación humana. Ambos sostienen que existe depravación en el hombre, pero el arminianismo sostiene que aunque existe esta depravación en el hombre sí pone de su parte para tener comunión con Dios, para acercarse a Dios, mientras que el calvinismo dice la depravación del hombre es total y es completa, y el hombre no puede hacer absolutamente nada para venir a Dios, para acercarse a Dios, para conocer a Dios. Solamente es Dios quien le llama, y es la única forma, es la única manera en la cual puede encontrarse con Dios. Esos son dos puntos distintos entre uno y otro. El siguiente punto tiene que ver con la elección. En el calvinismo se sostiene de manera muy profunda, muy sólida, que Dios es soberano, y en su soberanía Él ha elegido quién es salvo y quién no. Así que los que ya son salvos, pues ya son salvos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios los escogió para ser salvos, y quienes no son salvos, pues no son salvos. Por más ganas que le echen, o por más bien que hagan, o por más mal que hagan. Esa es una postura que maneja el calvinismo, mientras que el arminianismo maneja una postura de elección condicional. Dios en su soberanía ha extendido su salvación no a unos cuantos, sino a todos, y el hombre responde a ese regalo que Dios ofrece a la humanidad. ¿Me explico? Ahí está la diferencia entre uno y otro. Después el calvinismo expone que la expiación, el sacrificio de Dios, es único, absoluto, es ilimitado para el hombre, específicamente para los hombres que Dios decidió salvar, porque el punto anterior dice que a algunos va a salvar y a otros no, ¿verdad? Que a esos a los que va a salvar, Él ha hecho todo lo necesario, porque el hombre es incapaz. ¿Se acuerdan del primer punto del calvinismo? El hombre tiene una depravación total y completa, es incapaz de hacer algo por su salvación. Eso es lo que sostiene el calvinismo, que la expiación es ilimitada hacia los que van a ser salvos, pero el arminianismo sostiene que la expiación en un sentido es ilimitada
santificada, no porque Dios no pueda o no porque Dios no haya hecho el trabajo completo, sino que en el proceso de santificación yo me acerco y yo participo de esa santificación para con Dios. El calvinismo sostiene, el cuarto punto, un término que ellos le llaman una gracia irresistible. No importa cuánto tú te resistas a Dios, si Dios escogió que fueras salvo, Él te va a alcanzar. Ese es un término que se conoce como una gracia irresistible. Pero el arminianismo sostiene una gracia que es preeminente, que el Señor pues la provee, la entrega, y uno pues decide si la toma para sí mismo, si uno toma esa salvación para sí mismo. En la gracia irresistible, pues por más que le huyas, si Dios decidió que vas a ser salvo, vas a ser salvo, y así va a ser. En el arminianismo uno participa en ese sentido para con Dios. En ese sentido, el calvinismo dice que el hombre no es responsable de absolutamente nada. Dios ya ha hecho todo y a quien quiera Él va a salvar. Mientras que el arminianismo sostiene que sí, Dios es soberano, pero el hombre tiene una responsabilidad en este asunto. El hombre tiene elección. El hombre decide si escoge o si no escoge la salvación. Este es un punto muy interesante porque Dios es soberano, sí, pero ¿le ha dado libertad al hombre? ¿Le ha dado libre albedrío al hombre? Sí. Estas son las dos corrientes más básicas, no son las únicas. Existen más corrientes doctrinales que toman el tema de la salvación y el tema de la soberanía de Dios y la sostienen. Pero las menciono porque seguramente en nuestra educación cristiana, en nuestro formar cristiano, hemos traído muchas de estas ideas a nuestra vida, y el día de hoy quisiera yo hablar acerca de la salvación que el Señor provee para nosotros, principalmente el origen de todo. ¿Por qué fue necesario que el hombre fuera salvo, que fuéramos rescatados? ¿Rescatados de qué y de quién y por qué? ¿Sí me estoy explicando? Hoy quiero hablar acerca de este origen. Yo, por ejemplo, tengo más una tendencia a un pensamiento teológico que se llama molinismo, que es un poquito más ecléctico. El ser ecléctico es poder tomar lo mejor de cada una y encontrar sus puntos de convergencia y sostener tu fe en eso. Pero eso ya sería una clase, sería una conferencia, y eso no lo vamos a hacer hoy, ¿verdad? Pero pues lo comparto porque pues estamos aquí para conocernos, ¿no? Y estamos aquí para entender la Escritura para nosotros. Mira lo que dice la Escritura, y al final vamos a dejar que la Escritura vaya sentando las cosas en nosotros. En el inicio de Génesis se muestra al ser humano como el punto culminante de la creación. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Dios hizo todas las cosas y ya para coronar la creación Dios hizo al ser humano, hombre y mujer. Si empiezo a mencionar humano o hombre, me refiero a la generalidad, hombre, género, hombre, femenino y masculino. El punto culminante de la creación fue el ser humano, como un ser creado, no solamente hecho por Dios, sino hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Y cuando Dios crea al hombre, Dios pone al hombre en la tierra con el propósito de que señoreara y que sea un mayordomo de Dios, un administrador de las cosas de Dios y los recursos de Dios sobre la creación entera. Y para esto vamos a ver Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. Vamos a estar usando muchas citas. Si se me queda atrás, me puede pedir el sermón y se lo paso para que tenga puntos para ver, para analizar. Pero de todos modos ahí va a estar en la pantalla. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros, y ellos reinarán sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Y dice el versículo 28, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ahí vemos cómo el ser humano sí es una creación de Dios, cómo el ser humano fue hecho imagen y semejanza de Dios, y cómo el ser humano fue puesto en esta tierra con un propósito y con una identidad. ¿Ok? Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Si hoy tú tienes una crisis de identidad y no sabes dónde estás parado, quién eres, déjame decirte, has sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios, y Él te ha dado un propósito y Él te ha dado identidad en tu vida. Y después de entender esto, nosotros llegamos al capítulo 2 de Génesis, y en ese capítulo se relata de forma muy detallada que el humano quedó bajo la autoridad de Dios.
Dios lo puso en el huerto con el propósito de que cultivara el huerto y lo cuidara. Eso es lo que dice Génesis 2:15. Mira lo que dice Génesis 2:15. Dice así la escritura: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. ¿Qué entendemos de esto? Entendemos que aunque Dios creó al hombre y le hizo su imagen y semejanza, el Señor estaba por encima del hombre, pero el Señor también le entregó responsabilidad al hombre. Le entregó una capacidad de elegir y le entregó la capacidad de responder a las cosas que se le presentaran delante del hombre. Dios le exige obediencia al hombre o al ser humano al prohibirle comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 17, que dice así: excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto, sin duda morirás. Esto nos demuestra claramente que el ser humano es un ser libre, con capacidad de elección, pero también es un ser responsable. Repita conmigo: responsable. El ser humano, cuando fue creado por Dios, Dios lo hizo un ser humano libre, con capacidad de elección, pero también Dios lo hizo responsable. Así que cuando nosotros llegamos al tercer capítulo de Génesis, se narra la caída del hombre, del ser humano, y es ahí donde el pecado entra al mundo. Podemos observar que el pecado se presentó aquí como el resultado de un cuestionamiento hacia Dios o en contra de Dios. ¿Qué cosas se cuestionaron? ¿Qué cosas hizo la serpiente que Eva y Adán se cuestionaran? Bueno, la primera fue la bondad de Dios y la provisión de Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, y cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ahí está mintiendo la serpiente y está cuestionando la provisión de Dios. Dios les había dado todos, sí, a excepción de uno, pero la serpiente está diciendo: no puedes comer de ninguno, ¿verdad? Está cuestionando la provisión de Dios. Después cuestiona la veracidad de Dios. Mira lo que dice Génesis 3:4. Dice, Eva le dice: no es que no pueda comer de todos los frutos, nada más no puedo comer de uno, porque si como de ese fruto yo moriré. Y llegamos al versículo 4 y la serpiente le dice: no morirás. Respondió la serpiente a la mujer: no morirás. Así que ahora la serpiente no solamente está cuestionando la provisión de Dios, sino que ahora está cuestionando la veracidad de Dios. Si lo que Dios dice es verdad o no es verdad. Dios le dijo que iba a morir, sí, pero la serpiente está diciendo: eso no es cierto, eso no va a pasar, eso no es una realidad, tú no vas a morir, tú no morirás. Es lo que está haciendo la serpiente. Y después de eso, la serpiente cuestiona la bondad de Dios al acusarle de egoísta. Mira lo que dice el versículo 5. Dice: Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Dios lo sabe, y como Dios lo sabe, Dios no quiere que comas de eso, porque Dios es egoísta y Dios no quiere que tú llegues a ser igual a Él. ¿Se dan cuenta cómo la serpiente es astuta? Cuestionando la provisión de Dios, cuestionando la veracidad de Dios, cuestionando o acusando a Dios de ser un ser egoísta. Y a raíz de ese diálogo que la mujer tuvo con la serpiente, ella obtuvo el deseo de comer del árbol. Parece ser que ella anheló, deseó ser como Dios, llegar a ser como Dios. Génesis capítulo 3, versículo 6. La mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Y él también comió. Así que ahora ahí está la mujer, con la libertad de escoger, con la libertad de hacer, y decidiendo comer del fruto en desobediencia al mandato de Dios. Y no solamente come ella, sino que lo da a su marido. Y el pecado en sí es esto. El pecado se puede resumir de una manera muy sencilla. El pecado en sí es esto: es actuar en oposición a la voluntad de Dios. ¿Qué es el pecado?
actuar en oposición a la voluntad de Dios. Y esto implica que a veces cuestionemos a Dios, esto implica que a veces actuemos en rebeldía en contra de Dios, y esto implica que también a veces deseemos ser como Dios. Así que en consecuencia al pecado, en consecuencia a la desobediencia del hombre, dijimos que el hombre era ¿qué? Responsable. Esto tiene una consecuencia, y es que el hombre pierde su relación de armonía con su mujer, porque empieza a tener vergüenza con ella, pero también para con Dios, así que también pierde su relación de intimidad con Dios. Y después su relación pasó a ser definida como una relación de deseo y de dominio. Mira lo que dice Génesis 3:16. Dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Cómo la relación entre la mujer y el hombre también quedó dañada, quedó destruida, y cómo queda estipulado que el hombre quedaría como cabeza del hogar por encima de la mujer. Pero no solamente eso pasó. El hombre perdió su relación de armonía con Dios. Se esconde porque tiene miedo. Mira lo que dice Génesis 3 del 8 al 10. Dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí y tuve miedo porque estaba desnudo. Y a consecuencia de esto, Dios manda al hombre y a la mujer fuera del huerto. Ellos pierden su comunión especial con Dios y ellos pierden la cercanía con Dios. Una relación única que habían disfrutado hasta ese entonces quedó rota. Mira lo que dice Génesis 3:23. Dice, así que el Señor Dios los expulsó del jardín y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Pero no solamente perdió su relación con su mujer, no solamente perdieron la relación con Dios, también perdieron la relación armónica con la naturaleza. A partir de ahí la tierra fue maldecida y ahora le costaría al hombre trabajo cosecharla. Génesis 3 del 17 al 19 dice así la escritura, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimentos para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Y aquí comienza el dolor, aquí comienza la muerte, aquí comienza el trastorno del hombre y el alejamiento de Dios. Aquí entró el pecado a la humanidad. En Génesis 3, que acabamos prácticamente de desmenuzarlo, el pecado del hombre consiste en comer del fruto de un árbol, pero en el capítulo 4 vemos que el pecado empieza a progresar. Cuando nosotros llegamos al capítulo 4 de Génesis, ahora nosotros vemos a un hermano mayor matando a su hermano menor. Ya no es desobediencia en sí misma, ya no es comer de un árbol del cual no puedes o no debes comer. Ahora hay un asesinato implicado en todo esto. Nos damos cuenta que el pecado que entró en el hombre empieza a crecer de manera progresiva. Y al parecer el descendiente de Caín, su hijo Lamec, también mata a un hombre, y él dice que su castigo debería ser 10 veces peor que el de Caín. ¿Quién sabe con qué saña hizo ese asesinato? Y nos damos cuenta cómo el pecado va avanzando. Va avanzando. ¿Por qué mató Caín y Abel? La Biblia no lo dice. Especulamos un montón de cosas, pero la realidad es, a la luz de la Escritura, que eso fue una consecuencia natural del pecado que había entrado en Adán y en Eva, que ahora había sido transmitido a sus hijos. Porque Caín y Abel habían nacido de padres pecadores y por lo tanto ellos también pecaban.
Pero al mismo tiempo también se relata, una vez más, la responsabilidad del hombre. Mira lo que dice Génesis 4:7. Dice Génesis 4:7. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes ¿qué? ¿Tú debes qué? Dominarlo y ser su amo. Una vez más vemos la capacidad de elección y la responsabilidad de cualquier elección que el hombre haga o tenga. Y si seguimos leyendo Génesis, nos damos cuenta que la historia de la humanidad va de mal en peor, ¿va? Empezamos comiendo una manzana, luego había asesinato y hubo un montón de cosas. Las consecuencias del pecado eran inevitables. Mira lo que dice Génesis 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. No solamente lo que la gente hacía, sino también lo que ya estaba acá adentro. Lo que ellos pensaban, lo que ellos imaginaban, lo que ellos maquinaban era completamente malo. Y al ver el Señor que la maldad en la tierra es muy grande, Él decide destruirla y empezar de nuevo. Y no sabemos la historia. El arca de Noé, ¿verdad? A través del diluvio el Señor destruye el mundo y salva a Noé, un hombre que dice la escritura era piadoso, era temeroso de Dios, pero al final del pasaje nos encontramos con un versículo muy extraño. Mira lo que dice Génesis 8:21. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal. ¿Desde cuándo? Desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Señor dice eso? ¿Que no se supone que había acabado con todos y había elegido un hombre que sí era piadoso, que sí era bueno, que sí era temeroso de Dios? Hubiéramos esperado que al salvar a un hombre justo y que fue fiel a Dios, Dios estaría iniciando con una nueva humanidad buena y justa. Una nueva humanidad buena y justa. Pero el texto dice exactamente lo contrario. Dios afirma que el diluvio y la salvación de Noé no había eliminado el pecado y que la destrucción de los pecadores no era una solución para el pecado. Aquí entra un tema teológico doctrinal que es el dispensacionalismo, pero también ese es otro tema del cual podemos hablar en otra ocasión. Pero nos damos cuenta cómo hay una continua tendencia en el hombre a hacer lo malo, a pesar de que se volvió a empezar de nuevo. Nos damos cuenta de que ponerle fin al hombre en sí mismo no era la solución para ponerle fin al pecado. Entonces la solución no era matar a los hombres. Podemos decir que los primeros capítulos del Génesis, desde Adán hasta Babel, tienen como propósito poner en contraste o en relieve lo que es la gravedad del pecado y la condición desesperada del hombre por encontrar salvación. En Génesis 12, Dios vuelve a llamar a otro hombre, un hombre que se llama Abraham. Dios toma la iniciativa de llamarlo y empieza su plan de redención, su plan de salvación para toda la humanidad. Y ya a estas alturas es evidente que el hombre no puede librarse del pecado y que necesita de la ayuda de Dios. Y entonces Dios dice, pues vamos a trazar un plan redentor. Vamos a escoger un hombre otra vez. Y vamos a hacer que a través de su simiente, a través de su descendencia, venga el Salvador del mundo. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver a partir de aquí, a partir de Abraham? Que Dios se compromete personalmente con un pueblo. Dios lo colma de bendiciones
Y Dios lo redime de un montón de cosas, lo redime de la esclavitud, lo sostiene por 40 años en el desierto, entra en un pacto con ese pueblo para ser el Dios de ellos, les da la tierra prometida, les dice explícitamente qué tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer, y les dice explícitamente que si cumplen al guardar los mandamientos, el Señor los iba a bendecir, los iba a prosperar, les iba a dar felicidad, pero que si no los cumplían, ellos sufrirían también el castigo de Dios. No era un castigo especial, era el mismo castigo que el resto de la humanidad estaba sufriendo. Sin embargo, este pueblo, tan pronto como pudo, se apartó de Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7 dice: ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, ¿hasta qué versículo les dije? Hasta el 7. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Cuando Dios ve que los israelitas, con todos los favores recibidos, no obedecieron la ley y se apartan de Él, entonces Él los castiga. Y así es que la historia de Israel se vuelve una tragedia y un ciclo alienante que no tiene fin. Hay juicio, hay castigo, hay hambre, hay guerra, hay opresión, hay esclavitud, hay exilio. ¿Y cuál es el resultado? ¿Será acaso que ahora sí, después de toda esta transición, el pueblo de Israel por fin entienda y aprenda? La respuesta es no. No. Mira lo que dice Ezequiel 36, versículos 17 al 21. Ezequiel capítulo 36, versículos 17 al 21. Dice: hijo de hombre, cuando los israelitas vivían en su propia tierra, la contaminaron con su mala manera de vivir. Para mí, su conducta fue tan impura como el paño menstrual de una mujer. Contaminaron la tierra con homicidios y con la adoración de ídolos. Por eso derramé mi furia sobre ellos. Los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir. Pero esparcidos entre las naciones, deshonraron mi santo nombre, pues las naciones decían: estos son el pueblo del Señor, pero Él no puede protegerlos en su propia tierra. Entonces me preocupé por mi santo nombre, al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. ¿Tenía remedio el pueblo de Israel? No. Sigamos leyendo, versículo 22. Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano: los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran
nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones, cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano, entonces ellas sabrán que yo soy el Señor, pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios, lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Versículo 26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Ahí está la respuesta y ahí está la solución de Dios para los hombres. ¿Qué necesitábamos? Un nuevo corazón. Un nuevo corazón, porque el corazón que tenemos, este corazón que está aquí es de piedra, no sirve, es necio, no es receptivo, no es sensible a las cosas de Dios. Se necesitaba y se sigue necesitando de un corazón nuevo, ya que el hombre no puede obedecer por sí mismo. Dios lo hará obediente por medio de su espíritu. Amén. Amén. Mis hermanos, la primera cosa que sucede cuando tú decides creer en el Señor Jesús es que el Espíritu de Dios viene y hace una morada en tu vida, como un sello, como una garantía, como una certeza de que Dios te ha dado su salvación. Dios haría a su pueblo y nos haría a nosotros obedientes por medio de su Espíritu. En la epístola de los Romanos, Pablo nos da un análisis amplio del problema del hombre. En los primeros capítulos indica la responsabilidad del hombre. Mira, en Romanos capítulo 1 del versículo 18 hasta el capítulo 2 versículo 16, no lo vamos a leer porque es un chorro. Les voy a dejar de tarea leer Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Lo hacen de tarea porque lo vamos a necesitar para la próxima semana. Se van a llevar, vamos a leer algunas porciones ahorita, pero del capítulo 1 versículo 18 hasta el capítulo 2 versículo 16, Pablo establece la culpa del hombre. En la primera parte establece que el hombre, particularmente el hombre gentil, no ha querido agradecer ni agradar a Dios, aunque Dios le ha dado suficiente evidencia para percibir su realidad. Eso es algo muy interesante, porque en esta primera sección, prácticamente del capítulo 1, versículo 18 en adelante, hasta que acaba el primer capítulo, Pablo dice, todo hombre, no solamente los israelitas, y de hecho particularmente dice los gentiles, han tenido lo suficiente, lo necesario para ver a Dios, para entender a Dios y para reconocer a Dios y darle honra y darle gracias, pero no lo han hecho. Y en la segunda parte del capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 16, Pablo muestra que los hombres, al condenar a otros hombres por los pecados que ellos mismos practican, reconocen que merecen el juicio de Dios. ¿Me está entendiendo? Es como si yo dijera mentiras y yo viera que uno de ustedes miente y yo dijera, mira, está mintiendo, se merece el castigo de Dios. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy aceptando? Que el castigo de Dios que quiero que venga sobre él va a venir sobre mí también. Es magistral lo que Pablo hace ahí en el capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 16. Muestra que los hombres, al condenar a otros por los pecados que ellos mismos practican, reconocen que lo que hacen está mal y reconocen que merecen el juicio de Dios. Y para ambas partes, Pablo dice, ninguno tiene excusa. Ninguno tiene excusa. Delante de Dios, ninguno tiene excusa. Después, en Romanos 2, del versículo 17 en adelante hasta el capítulo 3, versículo 8, Pablo expone la culpa de los judíos que conocían la voluntad de Dios revelada por la ley, que se regodeaban de tenerla, pero no la practicaban. Pablo tenía para todos, tenía para los gentiles y también tenía para los judíos. A ver, ustedes tuvieron la oportunidad, han tenido la oportunidad de conocer a Dios y no lo han reconocido, y ustedes han tenido todo, de hecho se han jactado de tener todo de parte de Dios y están igual que los gentiles. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 24.
Romanos capítulo 2, versículo 24. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ¿quién? De los judíos. Porque ustedes dicen que tienen a Dios, ustedes dicen que conocen a Dios, ustedes dicen que son expertos en Dios. Y su vida, su práctica hace que la gente de afuera blasfeme. Y aquí Pablo está haciendo una referencia a Ezequiel 36, versículo 20 y 21. Vamos a buscarlo. Ezequiel 36, versículos 20 y 21. Mira lo que dice ahí. Pero esparcidos entre las naciones, lo leímos ahorita, ¿verdad? Pero esparcidos entre las naciones deshonraron mi santo nombre, pues las naciones decían, estos son el pueblo del Señor, pero Él no puede protegerlos ni en su propia tierra. Entonces me preocupé por mi santo nombre, al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Y a partir de ahí Pablo hace un resumen de muchísimas citas del Antiguo Testamento. Una lectura que sí vamos a hacer, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Mira todo lo que Pablo empieza a citar del Antiguo Testamento. Dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Esto nos confirma todo lo que les he venido diciendo. El hombre tiene libertad, pero el hombre es responsable de sus actos. Y lamentablemente el hombre no es justo. No hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Y podemos agregar que de no ser así, Cristo hubiera muerto en vano, ¿verdad? Si hubiera hombres buenos y justos, si hubiera hombres que verdaderamente agradaran a Dios por su propia fuerza de voluntad, tales hombres no necesitarían la salvación de Jesucristo y serían salvos por su justicia propia. Cristo vino a salvar a los hombres y a las mujeres perdidos y sin esperanza. Vino a redimir a los que no podían redimirse a sí mismos. Si hubiese sido posible para el hombre ser bueno, entonces la muerte de Cristo no hubiera sido necesaria. Pero la realidad es que no somos buenos. El que alguien use una plataforma como esta no nos hace superiores a ninguno de ustedes. En el capítulo 5 de Romanos, Pablo analiza más esta situación. Hace un momento mi esposa leía esto antes de empezar la alabanza. Lo vamos a leer, Romanos capítulo 5. Déjeme decirle que esta serie, estos mensajes nacieron en el corazón de ella y se lo robé. Le dije, hay que predicar de esto. Ella leyó un libro, y ya lo empecé a leer yo. Estamos leyendo un libro que así se llama La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y ella empezó a compartirme y yo decía, está bien fregón ese libro. Y le dije, a ver, dame más. Y me mandaba textos, me mandaba imágenes. Y le dije, esto hay que compartirlo en la iglesia. Y pues lo hemos estado preparando. A ver si nos acompaña también ella predicando en la serie. Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Dice así la escritura. Nosotros leímos los versículos previos del 8 al 11.
Justo lo cantábamos, ¿no? Dice el versículo 8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía ¿qué? Cuando éramos una perita en dulce, cuando éramos la crema innata de la sociedad, cuando no rompíamos ni un plato, no, cuando éramos lo peor de lo peor, cuando nadie daba ni un quinto por nosotros, mis hermanos. El Señor, conociendo toda la basura que hemos hecho y que quizás en algún momento de nuestra vida llegaremos a hacer, aún conociendo todo eso, el Señor dijo, va, yo voy. Este es mi gran amor por mi gente. Este es el gran amor que tengo por mi gente. Va, yo voy. Y leemos del versículo 12 hasta el versículo 21. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Es cierto? La gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violarla. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo nada más, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de este primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Amén. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Qué contraste. Y qué bueno que aclara que el Adán es un símbolo nada más, porque bien podríamos justificarnos, no, por culpa de Adán tengo que trabajar. Es por culpa de nuestro pecado también. Es por culpa de nuestra maldad que las cosas cuestan, trabajo, sudor, dedicación. Este texto manifiesta que el juicio vino a todos por causa de un solo pecador para condenación. Dice que por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos desobedientes. Prácticamente Pablo dice que el problema del pecado y la muerte tiene su causa fuera del individuo. Somos pecadores, estamos bajo condenación y sufrimos muerte por causa del pecado de Adán. Al mismo tiempo, dice Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Al mismo tiempo afirma que el hombre tiene una responsabilidad. Los hombres reciben el castigo por el pecado, por su propio pecado. Por un lado, vemos
lo que famosamente se conoce como el pecado original, pero por el otro lado vemos claramente que el hombre es responsable y comete su propio pecado. En un sentido no podemos escoger entre los dos, porque alguien dice, no, es que el pecado original, no, es que mi pecado, son los dos. Venimos acarreando eso. Y esto nos introduce a una pregunta. ¿El hombre es libre? Es pregunta, ¿eh? ¿El hombre es libre? ¿El ser humano es libre? ¿La mujer es libre? ¿El hombre tiene libre albedrío? Y esto nos parte en dos, porque o el hombre es libre de elegir o está determinado y obligado a hacer el mal por causa de la caída. Eso es algo que proponía mucho la reforma, los reformados. Los padres reformados tuvieron que aceptar que el hombre es libre de elegir, pero también el hombre está cargado del pecado original. El hombre es pecador, pero también el hombre peca por elección propia. Me estoy explicando. Son estas dos dimensiones del pecado original y la libertad o la responsabilidad del hombre. Por otro lado, el hombre no es capaz de hacer el bien sin la ayuda de Dios. Y esto es cierto. El hombre es incapaz de hacer el bien sin la ayuda de Dios. Así que siempre que encontramos la palabra libertad en la Escritura, no es para hablar de una libertad natural o un libertinaje, que mucha gente hoy utiliza esa libertad para hacer un montón de cosas terribles en las calles y dentro de sus casas. La palabra libertad en la Escritura se usa para indicar el resultado de la salvación. Mira lo que dice Juan 8:32. Juan capítulo 8, versículo 32. Dice así la Escritura: y conocerán la verdad, y a consecuencia de conocer la verdad los hará libres. Libres. ¿Y qué dice el versículo 36? Dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. La libertad es algo que recibimos de Cristo y es el resultado de ser salvos. Y ahora sí tenemos esa libertad para elegir conscientemente para hacer lo bueno, porque por nuestra propia cuenta no podemos hacerlo. Pero el Señor Jesucristo nos hace libres. Ambas posturas, arminianismo y calvinismo, tienen que estar de acuerdo en esto. El hombre es pecador, es depravado en todos los sentidos, y entonces solo Dios puede salvarlo. Así que la salvación viene por iniciativa de Dios. Es Dios quien trazó el plan redentor para nosotros. No fuimos nosotros con un grito de auxilio, fue el Señor. Fíjate lo que dice el Señor Jesús en Juan. Perdón por no darle las citas, no las anoté, pero el Señor Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Pero también Cristo dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le llama primero. Si el Padre no le llama primero. La salvación viene por iniciativa de Dios y es completamente obra de Dios. Si tan solamente hubiera una parte que dependiera de nosotros, entonces no seríamos salvos. Claro, después de que somos salvos, respondemos a esa salvación, pero eso lo vamos a ver a lo largo de esta serie. Yo quiero invitar a que si alguien en esta tarde, después de escuchar este mensaje, es consciente de su necesidad de Dios, es consciente de su necesidad de un Salvador, que pueda levantar su mano y pueda indicarlo con su mano en alto. Nos gustaría orar por ustedes si es que hay alguien que quiera recibir a Cristo en esta tarde. Y si no hay y todos somos salvos, pues ¿qué salvo? Allá.
Gracias. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y hacemos una oración juntos? Bendito Dios, te damos gracias, muchas gracias por tu bondad a nuestra vida, porque lo imposible para nosotros lo hiciste posible. Gracias, Señor, porque nos has extendido tu brazo fuerte, pero no solamente nos has extendido tu brazo fuerte, con él nos has dado tu amor y tu salvación. Gracias, Señor, porque reconocemos que somos pecadores, que somos incapaces e insuficientes en nuestras fuerzas de hacer algo por nosotros mismos, pero nos has entregado a Cristo y nos has dado salvación con ello. Gracias, Señor Dios soberano, por tu bondad. Quien levantó su mano, y si alguien más quiere hacer esta oración puede repetir después de mí, y oramos todos juntos como iglesia. Decimos: Señor Jesús, reconocemos que somos pecadores, que somos incapaces de agradarte. Reconocemos que necesitamos un Salvador, y te damos gracias que nos has dado a Cristo para resolver nuestro problema y nuestra falta de salvación. Hoy decidimos creer en Él. Hoy aceptamos este regalo. Hoy confiamos en esta verdad. Y te pedimos que tu Espíritu Santo venga y more en nosotros. Dame un corazón nuevo. Rompe este corazón de piedra. Permíteme responder a la salvación que me das. Y que tú seas mi Señor y Dios. En el nombre de Jesús y por el mérito de Él. Amén y amén. Amén. Si tú has hecho esta oración con sinceridad, yo sé que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.